Frelis, hace un par de semanas que se estrenó la tan esperada película de Miraculous Ladybug. Recordemos que esta película es una reinvención de la serie, que intenta resumir los aproximadamente 2860 minutos que dura todas las 5 temporadas de la serie en una película de 105 minutos. Y dado que ambas versiones cuentan la misma historia, hemos decidido atrevernos el día de hoy y comparar ambos productos, para así poder responder de una vez por todas qué versión es mejor, la película o la serie. En este video vamos a decidirlo. Esta es la verdad objetiva. No es cierto. De hecho, quiero aprovechar para decir, esto sigue siendo nuestra opinión. No se puede hacer esto de manera objetiva. Entonces, relájense. Ya llegamos Y esto es... al Frelis. Y bueno, Frelis, pues antes de empezar vamos a explicarles las reglas. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a esta conclusión? Y bueno, primero que nada lo que hicimos fue separar por categorías los elementos de estos dos productos y damos nuestras razones de por qué creemos que uno se desempeña mejor que el otro en esa respectiva categoría. La categoría de la historia decidimos dividirla en más categorías porque creemos que no es solamente un elemento el que constituye la historia, son varios. Lo separamos en ritmo, world building, personajes principales, personajes secundarios, villanos, creo que más, no me acuerdo bien, pero ahorita se los vamos a explicar. La técnica también la dividimos en el apartado visual y el apartado de la música, y a grandes rasgos esas son las categorías que vamos a estar comparando de cada una. Y repetimos, esta es la manera en la que nosotros manejamos esto. Probablemente haya más categorías que nosotros no tomamos en cuenta porque según nuestro criterio consideramos que estas eran las más importantes. Y de nuevo, esta es nuestra opinión. Si a ti te gustó la película más que la serie, está perfecto. Nadie es mejor o peor por gustarle una u otra cosa. Y si no están de acuerdo con estas conclusiones, también sus opiniones son bienvenidas siempre que sean respetuosas. O sea, recuerden que aquí atacamos las ideas, no las personas. Y la primera categoría en la que vamos a empezar va a ser el world building. Y con esto me estoy refiriendo a qué tan bien está construido su mundo, qué tan interesante es el lore que maneja y qué tan coherente es el sistema que utiliza para sus poderes y magia. Ahora, empezando con la serie, nosotros consideramos que sí tiene un buen world building y que tiene 5 temporadas para poder explorarlo. Algunos ejemplos de esto es que vemos que los Miraculous como tal tienen su propia historia, tienen su origen, la forma en la que fueron creados. Se nos explica sobre los portadores anteriores de los Miraculous, sobre todo sobre el Ladybug, pero también sabemos que de los otros Miraculous hay portadores anteriores. Hay otras cajas de Miraculous también, que digo, también es algo que apenas están tocando, pero mínimo sabemos que sí existen y vimos una de ellas. Están también los guardianes de los Miraculous. Vimos una situación donde un Miraculous estuvo dañado. La existencia de los Sentimonstruos también tienen su propia historia. Vimos las verdaderas formas de Tiki Black. En fin, tiene muchas cosas por mostrarnos. Pero un aspecto negativo en cuanto a su world building es que tiene muchísimas reglas, además de que no está muy bien balanceado y sus poderes no están muy claros. Esta situación en particular lleva a que la serie constantemente se esté contradiciendo y además que lleve a situaciones donde no tiene mucho sentido, al punto que ya básicamente es un meme dentro del fandom. O sea, literalmente luego decimos Miraculous Logic porque no tiene sentido. Pasando a la película, bueno, pues esta tampoco hace un buen trabajo en su world building, sobre todo por la duración. O sea, son muy poquitos minutos y no le da tiempo de poder explicar muy bien cómo funciona su mundo. Esto a su vez la lleva a tener que apoyarse de la serie para no tener que explicar esas cosas y asumir que ya lo sabes. Por ejemplo, gracias a la serie sabemos que Ladybug y Chat Noir tienen el poder de la creación y la destrucción respectivamente, pero en la película los vemos muy poco usándolos. Ladybug de plano no usa el Lucky Charm y al final nada más usa el Miraculous Ladybug, pero pues también te lo ponen muy así de la nada, no te lo explican previamente. Y lo mismo con Chat Noir, nada más en la pelea final usa una vez el cataclismo y tampoco te explican realmente qué es ese poder. Esta falta de explicación de world building también lleva a escenas que se pueden sentir raras, como por ejemplo Ladybug cuando purifica los Akumas, diciendo el diálogo de You know what you gotta do, right? I think so. Pero es como de, ¿cómo que crees que sabes? O sea, ¿de dónde te salió? ¿Te lo dijo la Virgencita de Guadalupe o qué rayos? En conclusión, en este apartado, gana la serie. Aunque definitivamente no es el mejor world building, sí tiene un universo bastante interesante, muy extenso y muy rico. Mientras que la película simplemente no tiene tiempo para profundizar en todos los conceptos que tiene su universo.
La siguiente categoría es el ritmo, y con esto nos referimos a qué tan rápido o qué tan lento va el producto contando su historia, si está muy apresurado o si va muy lento y se está estancando, si no avanza nada. Empezando con la serie, pues bueno, precisamente esa es una de sus principales quejas, que la historia se tarda mucho en avanzar. Y la razón de esto, pues la verdad no es un secreto. Queda muy claro que quieren hacer mucho dinero de este show y por lo tanto están extendiendo la historia temporada tras temporada. Ya hasta la fecha de este video ya se confirmó la temporada 8 y probablemente hasta ese punto se van a revelar las identidades, si es que no la extienden hasta la temporada 10. Este problema fue tan grande al punto de que mucha gente dejó de ver Miraculous porque era muy repetitivo. Siempre era el mismo episodio una y otra vez, ver la misma fórmula pero con diferente villano. Por esta razón la serie tiene muchos episodios de relleno y nomás no se atreven a hacer cambios muy fuertes en la historia para mantenerse en la misma zona de confort. Y bueno, la película se va al otro extremo, va muy rápido en cuanto a todo lo que quiere contar. Y pues no es de sorprenderse, digo, quiso contar 5 temporadas en una sola película. Obviamente se tienen que ir rápido. Y esto le jugó en su contra porque hizo que no pudiéramos conectar emocionalmente con Marinette, Adrián ni Gabriel. Y sabemos que muchos han dicho que sí se sintieron conectados con los personajes, pero lo más seguro es que fue porque ya habían visto la serie antes y la serie hizo ese trabajo de la conexión emocional. Y esto también pues se llevó a traer el apartado anterior del world building, porque precisamente por el poco tiempo se obvian muchas cosas para poder avanzar rápido con la historia. En conclusión, en este apartado, ninguna versión gana. Así es, Miraculous es tan mala que pierde contra ella misma, en ambas versiones. La serie peca de ser muy lenta al intentar exprimir el show lo más posible, mientras que la película se va al otro extremo, queriendo abarcar mucho en muy poco tiempo y por lo tanto no termina de desarrollar bien su historia. Ahora pasamos a la categoría de personajes y aquí nos referimos a qué tan bien escrito, desarrollado está el personaje en su arco, aporta algo a la historia. Y comenzamos con Marinette, obviamente. Pues en la serie, la principal crítica que tenemos a Ladybug es que es una Mary Sue. A esta altura del show ya sabemos que ella tiene que hacer todo, que ningún personaje puede opacar a Ladybug, lo cual hace que otros personajes como Chat Noir queden relegados en cuanto a la historia. Sabemos que tiene el guión de su lado y prácticamente es invencible. Literalmente su poder de Lucky Charm es un Deus Ex Machina en cada episodio. Y sí ha pasado, pero es muy raro cuando falla como Ladybug. A pesar de esto, creemos que sí tiene un buen desarrollo y sobre todo como Marinette nos parece un buen personaje. Es divertida de ver, es torpe, es graciosa. A veces un poquito acosadora, sí, no lo vamos a negar, pero esto lo mejora sobre todo en la 5ª temporada. En esta última temporada se desarrolló muchísimo, conocimos su backstory, estuvo superando sus miedos a lo largo de los capítulos y finalizó su arco al dejar de idealizar a Adrián y dejando de ser tan ansiosa y preocuparse tanto. Mientras tanto, en la película, pues vemos a una Marinette muy dramática y muy depresiva. Casi no vemos nada de esta Marinette clásica que es torpe y graciosa, sino que la vemos más lamentándose por tener baja autoestima, y esa es como la mayor faceta que vemos de Marinette a lo largo de la película, haciendo que sea un personaje pues no tan entretenido de ver. Y bueno, pues en cuanto a su arco de personaje, tampoco estuvo bien desarrollado. Entendemos que su arco iba de cómo Marinette tenía que aprender a confiar en sí misma, porque digo, literalmente la primera canción se llama Si creyera en mí misma, o sea, más claro no queda. Y nosotros creemos que este arco sí es una buena idea de arco, pero si lo hubieran ejecutado bien. Porque el problema es que no justificaron, en primera, por qué Marinette empezó a confiar en sí misma. O sea, nada más llegó como, bueno, y ahora voy a confiar en mí. Y ya, no sabemos por qué empezó a hacerlo. Y esto sobre todo se ve más al final, porque tal cual Ladybug no hizo nada para derrotar a Hawkmoth. Le robaron su oportunidad para poder demostrarnos su crecimiento como personaje, que se viera respaldado con acciones, que ya tiene confianza en sí misma, y al final quedó como un personaje muy pasivo. En conclusión, este round lo gana la serie. Sí, como Ladybug es una Mary Sue, pero como Marinette es un personaje divertido y la verdad la 5ª temporada hizo milagros con Marinette para su desarrollo. Mientras tanto, la Marinette de la película no es un personaje tan entretenido y su desarrollo es bastante pobre. Ahora, pasando con Adrián, el Adrián de la serie, pues no tiene personalidad, solamente es bondadoso y perfecto. Pero hasta ahí.
Lo cual de cierta manera tiene sentido porque pues en la serie nos explican que es un sentimonstruo, por lo tanto es un lienzo en blanco y de hecho se ve claramente en el capítulo de Wishmaker donde ni siquiera tiene sueños propios, o sea, él no es nadie. Tiene sentido, pero hace que el personaje pues se vuelva aburrido, la verdad. Otro aspecto negativo del Adrián de la serie es que es relegado de su propia historia. En el afán del show de que Ladybug brille, Adrián es sacado de los momentos más importantes de la historia, incluso los que tienen que ver con su propio arco de personaje. Otro punto en contra de Adrián es que carece de desarrollo, es un personaje bastante sumiso que solamente sigue las órdenes de su papá porque es un sentimonstruo y nunca hace nada para rebelarse en contra de su papá. Como que tiene las ganitas, pero no lo hace. Y cuando culmina su arco, pues sí deja de ser un esclavo, pero no se lo ganó por sí mismo. Se lo regalaron, le quitaron a su papá, pero pues no sé, sigue siendo igual de sumiso, entonces pues es muy triste realmente. Ahora pasando a la película, un aspecto negativo es que se explora muy poco de la historia y del arco de Adrián. Sin embargo, a pesar de esto, lo positivo es que sí participa en su propia historia. Aunque no llegó a hacer mucho, por lo menos sí tuvo un cierre con su arco. Llegó a enfrentar a su padre, sí conoció su identidad como Hawkmoth e incluso hasta medio arreglaron las cosas, por lo que entendimos. Y bueno, pues en conclusión, aquí sí le damos el punto a la película, solamente porque aquí Adrián sí tuvo más relevancia en la historia y pudo participar en el clímax de su propio arco de personaje, por lo menos. Lo básico. Ahora hablemos del cuadro amoroso. Los personajes son importantes para la historia, sí, pero sus interacciones y dinámicas son igual de importantes. El cuadro amoroso es el núcleo de Miraculous y es la dinámica más importante en toda la franquicia. Es por eso que nos preguntamos, ¿qué tal la desarrolló cada versión? En cuanto a la serie, aquí las bases están bien cimentadas. Sí se dedicaron su tiempo para explicar por qué Marinette se enamoró de Adrián y por qué Chat Noir se enamoró de Ladybug, dejando una base muy sólida para esta dinámica. Sin embargo, como ya mencionamos en la parte del ritmo, se extendió mucho esta dinámica y esta relación se volvió muy redundante al punto en el que se sentía estancada. Sin embargo, algo muy positivo de la serie es que pudieron explorar bien y jugar con cada faceta del cuadro amoroso. Obviamente, al ser una serie, tienen la ventaja de tener muchísimo tiempo para poder explorar cada arista del cuadro amoroso. Estamos hablando del Lady Noir, el Adrinette, el Marichat y el Adrien. Además de esto, jugaron bastante con el cuadro amoroso, como en los capítulos donde llegaron a intercambiar de Miraculous, o más adelante en la quinta temporada, donde se invirtió todo el cuadro amoroso. Por otro lado, en cuanto a la película, pues sus bases no fueron tan sólidas. De nuevo, porque no tenían el tiempo suficiente, es que no pudieron explicarnos por qué Marinette se enamoró de Adrián y por qué Chat Noir se enamoró de Ladybug. Nada más pasa y ya. Y otro aspecto negativo es que solamente hay puro Lady Noir. O sea, no exploran todas las aristas del cuadro amoroso, solamente se enfocan en una relación. El Lady Noir se roba la película, o sea, sí estuvo bastante chulo, pero por ejemplo el Adrinette casi no aparece y de las otras partes del cuadro amoroso ni se digan. Veredicto, la serie gana. Porque sí, no negamos que en muchas ocasiones la dinámica se vio muy redundante y muy repetitiva, pero a pesar de eso también nos regalaron ocasiones en donde sí exploraban de forma creativa todo el cuadro amoroso, mientras que la película lo hace de forma muy apresurada por su corta duración. Ahora pasemos a hablar de Gabriel, y específicamente en la serie, algo positivo es que tuvimos muchísimo tiempo para poder conocerlo a profundidad. Pudimos comprender sus motivaciones para ser el villano, entendimos su obsesión por intentar controlar todo, incluido su hijo y hasta la mismísima muerte, y también pudimos ver que a Gabriel realmente le importaba más ganarle a Ladybug que revivir a su esposa o la felicidad de Adrián. Sin embargo, todo esto se ve derrumbado por su final confuso. No quedó claro si el que pidiera su deseo fue algo bueno o algo malo, y por lo mismo no supimos si al final se redimió o no. Por otro lado, lamentablemente en la película salió muy poco. Por lo mismo, no pudimos conocer muy bien a esta versión del personaje. Lo que sí supimos es que quería revivir a su esposa y que era un padre ausente. Sin embargo, no pudimos saber qué tan comprometido estaba con este objetivo. Por esto mismo, al final, su redención se siente muy inesperada y como que salió de la nada. Sin embargo, comete el mismo pecado de la serie de que su final también es muy confuso. Al final,
pareciera que sí se redimió, hasta pidió disculpas, pero con la escena postcréditos pareciera que aún así va a intentar lograr su objetivo, pero ahora con Natalie. Y no se supo qué pasó con él. No sabemos si está prófugo, si está en la cárcel, si se murió después. No tenemos idea de qué sucedió con Gabriel. En conclusión, ambas versiones tuvieron un desenlace confuso para este personaje, pero por lo menos la serie hizo un mejor trabajo en construir a este villano al darle más tiempo en batalla. Ahora, pasando a los personajes secundarios, la serie cuenta con unos personajes secundarios interesantes. Tenemos a Luke y Kagami moviendo el cuadro amoroso, Felix y su trama con los sentimonstruos, Natalie y su rivalidad con Gabriel, Chloe y su casi arco de redención, que ya si esta es una buena o mala historia pues es tema de otro video, pero mínimo tiene un arco, y Lila con su lento ascenso a ser la nueva villana de la serie. Sin embargo, en el otro espectro tenemos lo negativo, y es que hay personajes secundarios que no aportan mucho. Por ejemplo, tenemos a Suhan, que como guardián está completamente de más. Jagged Stone, con toda su subtrama de pasar de ser un padre ausente a ser un padre responsable, la verdad es una trama muy aburrida. Por ejemplo, con Alex, que en la quinta temporada tuviera que abandonar el presente, no llevó a nada eso. O Bob Rock y el contrato musical que tiene con Kitty Section, que es una temporada que han estado abarcando a lo largo de ya varias temporadas. Y bueno, pues en la película sus personajes secundarios de plano no aportan nada. Y estamos hablando específicamente de Alien, Nino y Chloe, que son los personajes secundarios que están más presentes, pero que realmente no aportan a la historia principal. Si los sacamos de la película, la historia queda intacta. Para nosotros, aquí debieron manejarlo de dos maneras. O de plano, los quitas de la película y que nada más salgan en el fondo como todos los demás, o que les hayas puesto que sí aportaran de alguna manera, que para el final de la película Alia de alguna manera apoyara a Ladybug con su Lady Blog, o que Hawkmoth acomatizara a Chloe en la batalla final para apoyarlo, algo, lo que sea, pero que hagan algo. En conclusión, en este apartado se lo vamos a tener que dar a la serie, para variar. A pesar de tener bastantes personajes innecesarios, también tiene unos personajes muy interesantes. Mientras tanto, la película decide incluir algunos personajes secundarios, pero la verdad terminan estorbando más que aportar algo interesante a la historia. Pasamos ahora a la sección del final. Ya para cerrar con todas las categorías que toman en cuenta la historia, hablemos de cómo fue que cada producto terminó su historia y quién lo hizo mejor. Empecemos con la serie, y la principal crítica que tenemos es que no se atreven a cerrar bien su historia. Esto en su afán por extender la historia y exprimir el show lo más posible. Es por esta razón que evitan, como a de lugar, que se dé la revelación de identidades y por lo tanto lo arrastran demasiado. Por lo mismo también evitan que Adrián sepa que es un sentimonstruo, y se niegan a que Ladybug y Chat Noir recuperen el Miraculous de la mariposa, porque ya no tendrían razones para ser héroes. Es por eso que tenemos finales a medias. O sea, sí derrotan a Gabriel, pero ahora está Lila. O sea, sí son novios, pero no se revelan sus identidades. Con este contexto, la verdad es que la película sí la tenía fácil y lo aprovechó, porque sí consideramos que tiene un buen final, sobre todo porque se atrevieron a hacer lo que la serie no se ha atrevido a hacer en 7 años. Recuperaron el Miraculous de la mariposa y se revelaron las identidades de todos. No quedó duda de quién era quién. Lamentablemente, por lo apresurado de la película, como ya explicamos con lo del ritmo, este final sentimos que no tiene el mismo impacto que hubiera tenido en la serie. No sentimos que la película se haya ganado por mérito propio este final, y más bien se siente sinceramente como un regalo solamente para los fans. O sea, fanservice. Y bueno, en este apartado nuestro veredicto es que el punto se lo damos a la película porque aunque fue apresurado y pues no impactó chido, mínimo se atrevieron a cerrar bien la historia, que es algo que valoramos mucho y que la serie no hizo. Bueno, ya dejando la historia de un lado, pasemos a los apartados técnicos y primero hablemos de lo visual. ¿Qué película se ve mejor? Y bueno, esta tiene una obvia ganadora, pero pues de cualquier manera vamos a justificarlo. Empezando con la serie, pues está de la caca, o sea, ¿qué quieres que te diga? Se ve fea. Está bien culero. Tiene muchos errores de animación hasta el punto que también ya es un meme dentro de la comunidad. Es parte de la fórmula, el error de animación. Conforme fueron avanzando las temporadas, también fue bajando la calidad del show debido a los estudios de animación que participaban. Sanji era uno de los que entregaba los mejores trabajos visualmente, pero pues lamentablemente dejó de participar. Y empezaron a meter a estudios que no eran tan buenos como Assemblage, que entregaron episodios terribles. Eso más que nada se veía en fallos de iluminación y el render, y un ejemplo de esto tenemos
el infame capítulo de Killing. Y bueno, es entendible por qué sucedió esto. O sea, se trata de una serie, se tiene que sacar muchísimo más contenido que una película y no tiene el mismo presupuesto, pero pues quedó feo, o sea, se entiende, pero igual está feo. Y por el otro lado, la película se ve hermosa. Está bonito. Tiene muchísimo mayor presupuesto, tiene 86 millones de dólares por detrás y además tenía menos minutos que producir. El render, el acabado es precioso, su iluminación es buenísima, la animación también está bien, pero la composición es muy buena. Hay tomas que podrías ponerle pausa y podrían ser pósters o fondos de pantalla. También los diseños cambiaron un poco respecto a los de la serie, pero hay algunos personajes que se ven muchísimo mejor, como Chloe o Gabriel. Y bueno, veredicto, la película se lo lleva, o sea, es obvio, queda más que claro eso. Siguiente categoría. Y por último, vamos a comparar la música. Ahora, personalmente, este es un tema que no tenemos mucho conocimiento técnico, así que vamos a hablar más desde una perspectiva de un simple consumidor. Primero con la serie, bueno, la serie no es un musical, entonces tiene muy pocas canciones. Sin embargo, las pocas que tiene son muy buenas. Son canciones cortas y por lo tanto no distraen ni interrumpen la trama de los capítulos. Y son muy movidas y muy memorables. Para ejemplos, tenemos la canción de Chat Noir del especial de Navidad. No manches, ese especial se estrenó como hace 6 años y todavía me acuerdo de cómo va. Y bueno, la favorita, la de Félix. No, pues, ¿qué te digo con la canción de Félix? O sea... Por otro lado, las canciones de la película, su principal crítica es que son muy aburridas. Las canciones suenan iguales, por lo tanto las hacen aburridas y poco memorables. Las únicas excepciones de esto podría ser la canción de Tiki, que básicamente es el intro de la serie pero con otra letra, y la canción de Hawkmoth, tal vez. Asimismo, la película es un musical, así que por esta razón tiene muchas canciones, y eso como tal no es algo malo per se, pero lo que sí es algo malo es que las canciones son algo largas y sí alentan el ritmo de la historia. En conclusión, pues uno pensaría que la película ganaría este apartado porque tal cual es un musical, pero nosotros personalmente le damos este punto a la serie porque sin siquiera intentar ser un musical, las pocas canciones que saca son muy buenas, son memorables y más entretenidas que las de la película. Y bueno, así quedaría nuestra tabla comparativa. Nosotros consideramos que la serie es mucho mejor que la película. Sí, es verdad que la película supera definitivamente en lo visual a la serie, de eso no hay duda. Y también en un par de aspectos por los cambios que le hizo a su historia. Sin embargo, la serie tiene más tiempo de duración, lo cual le da una tremenda ventaja por encima de la película, pues esto le permite desarrollar mucho mejor su historia. Y bueno, a pesar de que creemos que la serie es mejor, cabe aclarar que también creemos que la serie tiene sus fallas y bueno, pues nosotros somos los principales críticos en ese aspecto y por lo tanto, basándonos en nuestra experiencia y en nuestros gustos, creemos que la mejor forma de ver Miraculous es con la serie, pero quitándole el relleno. Así se puede disfrutar de lo que hace bien la serie y mejor que la película, sin sufrir de su falla principal, que es que se extiende demasiado y hay mucho relleno. Y bueno, Frelis, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nosotros nos divirtió mucho hacer este video. Y pues también acá abajo en los comentarios díganos qué otras cosas les gustaría que comparáramos. La verdad es que ya no sé qué otras cosas comparar, así que me gustaría ver sus ideas aquí en los comentarios. Y bueno, si les gustó este video, pues aquí en la cara de Alfie les dejamos uno donde hablamos sobre lo bueno y lo malo de la película de Miraculous. Y si ya vieron ese video y quieren ver más videos de la película, aquí en la cara de Eli les dejamos uno sobre memes de la película de Miraculous. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.